¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que en esta temporada de cuarentena y de encierro todo esté bien con ustedes. Quisiera en esta ocasión platicar un poco de un diseño de un tracker, un localizador para objetos o para personas, basado en una presentación del Master Conference que se dio en Argentina ya hace bastante tiempo, pero la verdad es de que no deja de ser un tema sumamente interesante y he visto que hay mucha gente de pronto buscando información para ver de cómo es de que se puede implementar un localizador eh, para seguridad, pero también se puede implementar para transmitir algún tipo de datos de forma remota. Me refiero a la telemetría, que es básicamente uno de los usos más, em, pues más recientes que se le está dando a todo este tema de la ubicación remota a través de los módulos celulares. Entonces, vamos a ver de qué es lo que se trata. Ojalá y que les sirva de un poco de ayuda para despejar algunas dudillas que podamos tener por aquí. Bueno, la idea general de todos los trackers de GPS eh, es de que nosotros, por un lado, tengamos un receptor de la señal de satélite, que esa es la única señal de satélite disponible en la aplicación, y por el otro lado, la vamos a poder transmitir a través de un transceptor celular. ¿Ok? Entonces, por un lado vamos a recibir los satélites porque el GPS es únicamente receptor y por el otro lado la vamos a poder transmitir a través de un módulo celular, que hay diversos tipos y vamos a ver ahorita cuáles son los que existen, pero esa es la idea global. Entonces, el diagrama de bloques básicamente vamos a ver las partes que componen a toda nuestra nota de aplicación. En este caso vamos a usar un PIC 18, pero realmente no necesita una potencia extrema para implementar un tracker. Bueno, dependiendo también de cuántas cosas se estén manejando en el sistema al total. Es decir, si yo voy a tener a lo mejor un lector de temperatura digital, si voy a tener un lector para una tarjeta SD card, por ejemplo, no sé, ya dependiendo de todo eso, es como me va exigiendo mayor potencia computacional, pero de principio, incluso con un PIC de los básicos, de los pequeñitos de las 16, puede hacer el trabajo. Y también vamos a utilizar un módulo transceptor. Es transceptor porque transmite y recibe. Este transceptor ha estado en el mercado ya por muchísimos años. No sé, creo que todavía a este tiempo, al día de hoy ya ni lo venden, pero es muy popular. Este módulo es el SIM 900 de Simcom y nos sirve perfectamente para transmitir los datos por varias vías, como vamos a poder verlo más adelante. Por SMS, pero también podemos hacer conexiones a través de Internet, a través de los protocolos mismos de Internet que son TCP/IP y también UDP/IP. Y por último, vamos a emplear también un módulo receptor para las señales de GPS, que en este caso es el 5515 de Micromodular. Y este receptor ya es un receptor completo que básicamente ya te lo entregan como plug and play. Entonces, lo único que necesita es alimentación y el equipo empieza a funcionar. Evidentemente, vista al cielo, porque todos los receptores de GPS tienen que tener vista al cielo. Podemos agregar otros dispositivos ya dependiendo de lo que nos pida el cliente, de los que nos pida el mercado, de lo que nos pida nuestro departamento de marketing.
Podemos agregar sensores de aceleración, sensores de luz, cualquier cosa o cualquier variable que nosotros podamos captar la podemos transmitir. ¿Ok? Hay un par de demostraciones y cuáles son las herramientas que se van a utilizar eh, para el desarrollo del producto. Entonces, bueno, básicamente del BIC no va a hablar mucho, ustedes ya lo conocen, esta serie pequeñita que es la serie de bajo consumo, la de 28 pines, normalmente se vende en el encapsulado SMD, cuenta con dos puertos USART, que son los universales para hacer la transmisión de los datos en forma serial asíncrona. Aquí es importante saber de que nosotros elijamos un PIC que tenga dos puertos USART en hardware porque la comunicación entre los diferentes módulos se va a hacer de forma serial. Entonces necesitamos por lo menos dos porque estamos hablando ahora de que vamos a utilizar dos módulos externos que es el GPS y el GSM. En este caso vamos a utilizar el puerto 1 para el receptor, el transceptor celular, que es el SIM 900, y vamos a utilizar otro para el tema del GPS, que es en este slide, en donde ya tenemos la conexión básica. La conexión es directa porque se manejan niveles TTM, TTL o CMOS, como lo quieren interpretar. Entonces la comunicación es directa, no se requieren en este caso de transceptores. Para el caso de la izquierda, en donde está nuestra parte del transceptor celular, que es esta parte de acá, nosotros podemos ver que vamos a necesitar un SIM card. Este SIM card, pues es necesario sí o sí para que nosotros, para que la red celular o para que la red inalámbrica pueda autentificar de que somos un usuario válido y nos permita hacer la transmisión de los datos. Entre otras cosas, la aplicación aquí vamos a necesitar para completarla, para hacerla totalmente funcional, un regulador de tensión que nos va a entregar el voltaje para que van a trabajar todos nuestros números de parte. ¿Ok? Entonces, este regulador es muy importante y debe tener muy buena capacidad de corriente. En este caso, el voltaje o la corriente que maneja de salida es de 500 miliamperes. Yo les recomiendo que por lo menos se elija uno de 1.5 amperes o incluso más. No es tanto que vayan a consumir toda esa corriente los módulos de GSM, porque el GSM o el celular es el que siempre va a consumir más corriente de todos los componentes del circuito, sino más bien es el tema de que va a haber cuando el, el módulo transmita, en ese momento se va a generar el consumo de corriente y no es un consumo que dure mucho tiempo. La verdad es de que estamos hablando de cuestión de milisegundos para que pueda haber una transmisión, pero si la fuente de alimentación no es capaz de surtir ese pico de corriente cuando el módulo esté en transmisión activa, pues vamos a ser incapaces de poder transmitir bien un dato a la red celular. Entonces, esto es un punto muy común de falla para los diseños que utilizan fuentes pequeñas que no van a abastecer de corriente a los módulos transceptores. ¿Ok? Entonces, este es un diseño que funciona para fines demostrativos, pero para fines comerciales les sugeriría un poco más de corriente. También vamos a utilizar un cargador de baterías que básicamente pues ya ahorita son muy populares, los podemos encontrar en módulos y esto va a ser para que nosotros podamos hacer nuestro equipo portátil. Dependiendo del tipo de batería, también podemos agregarle un sensor de temperatura para monitorear de que la misma batería no vaya a sufrir un daño a tiempo de carga.
y, y ese tipo de cosas, ¿sale? Entonces el diagrama de bloques quedaría así con los componentes ya de la tarjeta. Entonces estaríamos utilizando el cargador de baterías, estaríamos utilizando del lado izquierdo está en esta parte el regulador de la entrada y por último tenemos el sensor de temperatura análogo. ¿Ok? Bueno, el sensor de análogo es este de acá, el de la batería aquí, perdón, es el del regulador de la entrada y el de la batería. Vale. Evidentemente todos los diagramas y todos los componentes periféricos, los pasivos, las resistencias, etcétera, ustedes pueden basarse en las notas de aplicación. Aquí como pues todo está patrocinado por Microchip, pues básicamente se utilizan números de parte de ellos, ¿no? Pero también pueden utilizar algunos otros. Pueden bajar los circuitos de ejemplo o los circuitos que recomienda el fabricante para que tengan ya la idea más concreta de qué componentes van a utilizar y puedan hacer una lista de materiales, etcétera. Ok, bueno, aquí básicamente lo que nos dice este slide es cómo inicializar nuestros puertos para poder utilizarlos como puertos seriales. Esto es básicamente programación y no tiene mucho sentido acá. ¿Sale? Entonces vamos a empezar de lleno ya con el módulo receptor, el transceptor para datos celulares, que en este caso es el SIM900. Este es un componente que viene en este empaquetado en donde lo único que no se incluye básicamente es la salida para la antena y el acoplamiento de la antena, que es muy importante y vamos a ver en el siguiente slide las características que va a tener este conector. Entre otras cosas, pues el equipo se alimenta con 3.445 volts y tiene modos de bajo consumo para que nosotros podamos extender la duración de la batería. Existen la comunicación entre el equipo, aparte de tener la de los datos mismos, que es la serial, la síncrona, la TX y RX, evidentemente también requiere de otros bits que nosotros vamos a deber controlar para proceder al bien apagado del módulo. Todos los fabricantes de los módems celulares tienen un número determinado de ciclos para encender y para apagar. Entonces nosotros para evitar o para alargar la vida de nuestro producto tenemos que respetar la secuencia de encendido y respetar la secuencia de apagado de estos módulos. ¿Ok? Entonces para esto nos van a servir las señales de intercambio, los estrobos y cosas por el estilo, los indicadores que tenemos en el SIM 900. Y entonces la aplicación más sencilla sería, ya después de conocer el modo de encender y apagar el módulo, vamos a poder conectarlo a nuestro PIC y vamos a poder utilizar alguna prueba rápida. Esto es lo que yo les comentaba, este es el ciclo de inicio, como es de que nosotros debemos manejar, en este caso son dos pines, para poder encender correctamente el módulo, pero también existe una secuencia de tiempos que nos va a permitir apagar correctamente el módulo. Esto se ve en la hoja de especificaciones del módulo del transceptor. ¿Ok? Bueno, lo que sigue es cómo está el tema de la comunicación ya real entre el PIC y el módulo de GSM. Existe un set de comandos que no es otra cosa que viene del comando AT-Highest de los modems antiguos o el AT-Set command, que lo pueden buscar por internet, pero que se aplica en específico para los equipos celulares. Entonces, todos, la mayoría de hecho, empiezan con AT, que es un acrónimo de atención, y es como nosotros vamos a empezar a escribir al modem. Es una comunicación bidireccional del tipo conversación, porque es como si yo le hablara a una tercera persona, le digo, hola, ¿me escuchas? Y él me dice, hola, sí, ¿qué onda, no? ¿Qué necesitas?
ese es el tipo de comunicación que van a tener entre el PIC y el módulo de GCM. Entonces todos tienen que ser contestados y los AT se van a utilizar casi para hacer todas las operaciones, a excepción de algunos modos, de transferencias de datos automáticas en donde va a estar el modem en un modo que se llama pass-through o modo de datos, en donde va a transmitir absolutamente todo lo que entre por el puerto serie. La velocidad también es importante. Acuérdense que toda el tema de la comunicación sería la síncrona, tiene que tener un bien definido cuál es el cambio de los bits y para poder comunicarse correctamente con el resto del sistema. En este caso, el 900 viene por defecto, si es nuevo, con una detección automática del baud rate. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, pero puede funcionar entre cualquier cosa entre 1200 y 115, 200 bps. Yo les recomiendo que suban un poco la velocidad para que no pierdan mucho tiempo en estar comunicándose y estarle enviando un string muy largo, por ejemplo, una orden muy grande, y se pierdan mucho tiempo ahí en la comunicación del GSM. Existen los comandos que son totalmente estándar y estos se aplican, la verdad es que para todos los modems, incluso los más recientes, los que son 4G. Por ejemplo, tenemos el ATI. El ATI básicamente es informativo, te va a regresar el fabricante del módulo, la revisión tanto de hardware como de firmware. Después viene otro, esto lo pueden descargar de internet, se llama AT Commands Set, ¿no? Para GCM. Es un estándar que no me acuerdo en qué número va, pero es un estándar muy, muy popular. Después está, por ejemplo, la respuesta de la TREG que te regresa eh, cuál es el estatus del equipo con respecto a la red. Te dice, ¿sabes qué? Dependiendo del, por ejemplo, el primer cero de acá, el primer cero, este de aquí, nos va a decir si el equipo ya se registró. Va a tener diferentes valores del 1 al 5 dependiendo del fabricante, pero por ejemplo, lo ideal es que nosotros tengamos en 1, ¿ok? Y cuando dice en 1, te dice que ya se registró la red, por ejemplo. Algunos lo cambian y lo va a tener acá en el número 2, en el después de la coma. Es ya cuestión de cada fabricante, pero es estándar el ATCREG, es un comando muy estándar. Y el de abajo nos va a decir, cuando le enviemos desde nuestro PIC AT más GCN, nos va a regresar todo el email. Acuérdese que el email es un número único para cada equipo que le sirve a la red identificar quién es el fabricante y ese tipo de cosas. Este número de 16 dígitos también lo van a tener los equipos de 5, ¿sale? Y otro muy importante, estos son entre los más importantes, ¿no? Te dicen, porque le pueden decir, oye, estoy hablando con quién, pues con Simcon. ¿Ya te registraste a la red? No, ya estoy registrado. ¿Cuál es el email que tienes? No, pues es X. Y otro de los más importantes es el CSQ, que no es otra cosa que la cantidad de señal que llega a la antena o RSSI. Entonces, esto te da la oportunidad de saber si estás en una señal de fuerte señal o es de que todavía no tienes buena señal. ¿Sale? Existen otros comandos que nos van a servir a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto, pero bueno, estos vamos a dejarlos de lado. Estos son no son menos importantes, pero se pueden ver en otra ocasión. Cualquier equipo, cualquier GCM te va a poder hacer llamadas de datos, que es como un modem, acuérdense de los de antes, de los de línea telefónica, pero también te va a poder hacer llamadas de voz, perdón. Y lo más importante que se usa para este caso, para esta presentación, es el envío de SMS. Para el envío de los SMS, nosotros vamos a tener esa secuencia de comandos como tal. Son 3 comandos que van a meter nada más. El primer comando se refiere al formato. Existen 2 formatos para poder enviar un SMS a la red celular. Existe el modo de texto, que es el modo ASCII, que es el más fácil para todo el mundo, y hay otro que se llama UDP. No confundir con UDP sobre IP porque esa es otra cosa.
Ok, entonces pueden buscarlo también en internet. La verdad es que no me acuerdo ahorita la estructura de los datos para UDP, pero existen los dos. En este caso se utiliza el modo texto y la sentencia que ya va a mandar el comando es AT más CMGS igual a número de teléfono a donde vamos a enviar, que son 10 dígitos después de Enter. Después de Enter nos va a aparecer este símbolo que tengo acá, que es el mayor que, nos va a aparecer en el prompt, o sea, nos va a responder con ese símbolo y nosotros podemos empezar ya a escribir el mensaje y al último terminar con el carácter, la secuencia de escape control Z y el equipo va a mandar el SMS. Esa es la manera de enviar un SMS casi para cualquier módulo de GSM. Y conociendo esto, ustedes ya pueden hacer un montón de cosas. Ok. Entonces, esto es el ejemplo como tal, pero ya escrito en un lenguaje de programación como C, por ejemplo. Entonces, aquí acuérdense que imprimir y no sé qué. Hay que respetar las secuencias de escape porque aquí hay, por ejemplo, comillas y una comilla no se puede poner dentro de otro substring. Hacemos de siempre un delay. Un delay es para que le dé tiempo al GSM de procesar la orden y esos tiempos que están entre paréntesis van a ser dependientes de cada módem, pero generalmente teniendo un tiempo estándar de hasta 300 milisegundos, cosas por el estilo, es mucho más que suficiente para varios tipos de modelos de módem. Igual para la recepción de los SMS nosotros vamos a poderlo incluso tener una respuesta. A lo mejor tenemos dos equipos conectados solo por SMS y los dos equipos se están comunicando entre sí. Entonces nosotros podemos saber qué es lo que nos envían y procesarlo dentro de nuestro código. Consideraciones importantes, lo que yo les comentaba al principio, el tema del Power Supply, que siempre es importante la corriente. Y de hecho que lo menciona, aquí dice debe de poder entregar por lo menos 2 amperes, que en un principio decían que como 500 miliamperes. Yo no hice esta presentación, simplemente la tomé y se las quise mostrar. Entonces, de hecho tiene un poco de errores, pero bueno, tiene que tener por lo menos 2 amperes. ¿Sale? Respetar los tiempos del apagado del encendido y más o menos cuánto es lo que duran los tiempos de la transmisión para tenerlo considerado. Si la batería está baja, no podemos transmitir. El lector del SIM card, la única recomendación aquí es de que la distancia entre el lector del SIM card en donde metemos la SIM no sea tan lejana del módulo. Y la antena también, pues la antena debe tener su propio, una impedancia que debe ser de 50 ohms. Entonces no alejen tanto y hagan los trazos perfectos sin tener, por ejemplo, pads o vías, ¿no? Aquí está mal escrito pads, pero básicamente esa es la idea. Bueno, después de ver toda la parte del módulo del GSM, vamos a ver el módulo del GPS, que es el 5515. Este módulo es igual, ya está todo autocontenido, es un receptor basado, había una marca que se llamaba CIRF Star 2, Star 3, que es donde todos los fabricantes después ya empezaron a sacar compatible con Star y que no sé qué. El número de canales iba incrementando y la potencia era menor. Entonces, perdón, soporta dos protocolos que es el LMA y el CIRF, ¿no? El más popular es el NMA y vamos a ver cómo es de que funciona. Estas son, bien, esta es la parte de las características de el módulo receptor de GPS y entre los parámetros más importantes que debemos de tomar en cuenta están precisamente estos primeros tres, en donde dice Cool Start, Warm Start y Hot Start. Estos parámetros nos van a definir con cuánta rapidez nosotros vamos a poner
tener disponibles las coordenadas para el uso de ellas, ¿ok? Porque cuando lo encendemos, generalmente siempre va a tardar, dependiendo de la marca y el fabricante y si está en vista con cielo, porque estos módulos, acuérdense que deben de tener vista directa con el cielo para poder tomar las coordenadas correctas. Entonces estos parámetros son los que nos van a definir esos tiempos. El modo de comunicación es igual, va a ser a través de una línea serial y hay algunos receptores que ya están listos para utilizar, entonces ya tienen incluso el pad cerámico que es el receptor de la antena para que podamos empezar a utilizarlos ni bien los alimentemos, ¿vale? Ahora, acerca de las tramas son los datos que nosotros vamos a obtener de los módulos receptores. Dentro de estas tramas hay un estándar que es el 083, en el cual vamos a tener muchos datos como la posición, o sea que son las coordenadas físicas del lugar, pero también vamos a tener, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento sobre la Tierra, la hora UTC. La hora UTC es la hora cero, por así decirlo. Acuérdense que, por ejemplo, para México estamos UTC -5 o -6, dependiendo si estamos en horario de verano o no. La posición de los satélites, la intensidad y también el número de satélites que vamos a poder recibir. Todo eso puede venir dentro de alguna trama de las varias que existen del protocolo NMA. El NMA también lo pueden bajar de internet e incluye, entre otras, por ejemplo, de los más usados es el GPRMC. GPRMC básicamente es el mínimo recomendado, traducido así rápidamente al español. Y pues te va a traer la hora, te va a traer la fecha, te va a traer el número de satélites, muchas cosas que son realmente útiles. De hecho, mucha gente nada más usa esa sentencia y no utiliza otras más. Pero hay otras que te da, por ejemplo, el GSB te da el número de satélites en vista actualmente. Y bueno, incluso hay fabricantes que hacen su propio o normalizan sus propias sentencias con los datos que ellos quieren, pero este es como se vería la salida serial de un GPS si nosotros la conectamos a una terminal serial como Hyperterminal o lo que sea. Esto es lo que recibe todo el tiempo. La razón de Bausch por defecto igual es 4800, ese es el estándar original, pero actualmente podemos encontrar diferentes módulos que están a otras velocidades como 9600, incluso se pueden configurar, ¿ok? Pero por defecto siempre es a 4800. Ahora, estas tramas se van actualizando siempre cada un segundo. Dentro de los EPS llevan un reloj que es de alta precisión y este reloj va a tener una base de tiempos de 1 Hz. Entonces, cada 1 Hz nosotros vamos a tener una nueva secuencia de tramas. ¿Ok? Esto es también el estándar. Actualmente hay equipos de GPS o receptores que la frecuencia de actualización ya no es tan baja, que es un segundo. Bueno, para mí está bien, un segundo no pasa nada. Pero hay aplicaciones que requieren una tasa de refresco más alta y puedes actualizar esa tasa incluso hasta 4 Hz, que son em, cuatro envíos de secuencias de NMA hacia el módulo del controlador, en este caso al terminal, al PIC, a lo que ustedes quieran. Existen muchos programas disponibles en internet. Si ustedes, incluso para Android, pueden buscar GPS Viewer o GPS receptor de tramas, y lo que van a hacer es decodificar toda la data de esas tramas y te la van a representar visualmente. Entonces te van a decir, mira, pues tú estás aquí en tal lugar, estas son tus coordenadas, tu hora local, shalala, shalala, y pueden hacer una captura. ¿Ok? Entonces esa sería la forma como que más simple o más gráfica de poder ver las tramas de NMA. Hay varios. Esta es la secuencia o la decodificación de una trama de las más utilizadas, que es el GPRMC. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros en primer lugar en el campo naranja vamos a tener lo que es, perdón, lo que es la hora UTC.
Entonces aquí evidentemente no puedo manejar tantos datos, pero ya traducido la hora UTC aquí va a ser las 4:04:03:02, que es hora, minuto y segundo y milísimas de segundo. Después vamos a tener la A que está acá, el estatus de esa trama, que si puedes tomarla como válida, si viene como A, es una trama válida, que sí tiene satélites y que puedes hacer un buen uso de los satélites porque sabes de que está funcionando todo perfecto. Pero si está, por ejemplo, abajo de un árbol muy denso, de un edificio o de un túnel, te va a llegar como B, que es inválido. ¿Ok? Y todos los datos te van a llegar, como está mostrado acá en la figura. Te va a mostrar la latitud, la longitud, la velocidad media, que siempre viene en nudos, no viene en kilómetros por hora, hay que hacer la convención, y incluso la fecha y al final te va a llegar un checksum. ¿Ok? Que acuérdense que el checksum es la secuencia de CRC para saber si todos los datos anteriores están correctos. Así pueden decodificar todas las tramas que vayan saliendo del GPS e ingresen al PIC, ¿ok? Entonces, hay algunos equipos que todavía requieren como que una orden para poder sacar sus tramas, pero la mayoría son automáticos. Entonces, en este tiempo, cuando interrogan a un GPS, simplemente reciben los datos, los parsean, no sé, le sacan la latitud, la longitud o la velocidad, lo que sea, y de inmediato los transmiten por el módulo del SIMCOM. ¿Sale? Esa es la manera como normalmente se hacía un tracking de ir transmitiendo a intervalos regulares, ya sea a través de SMS, que es el ejemplo más claro aquí, pero también se puede transmitir a través de Internet, ¿ok? La transmisión para Internet utiliza dos protocolos, que es el TCP y el UDP. De eso podemos hablar después, pero básicamente transmiten hacia una IP y del otro lado en esa IP vamos a tener un servidor o una computadora escuchando todas las coordenadas y guardándolas en una base de datos. Ya guardándolas en una base de datos, nosotros podemos empezar a hacer un recorrido de todo lo que hizo la unidad porque estamos recibiendo todo el tiempo los datos. Esa es la forma de trabajar a través de Internet, ¿no? Incluso, bueno, ahorita ya hay otras cosas como Mosquito y consumir servicios y APIs y hay muchas cosas ya más, pero la idea básica esa siempre fue. El tema de la antena, pues la antena básicamente ya viene pegada, no se puede hablar mucho de eso. Podemos nosotros conectar también una serie de cosas que no necesariamente nada más va a ser las puras coordenadas, sino que también vamos a poder transmitir, no sé, un acelerómetro. Acuérdense que un acelerómetro es básicamente como lo que tenemos en el teléfono, el que nos permite girar la imagen de acuerdo a la posición del teléfono, nos permite en los equipos más modernos, nos permite saber qué tan bien o qué tan mal conduce un conductor porque detecta la aceleración y la deaceleración, todo ese tipo de cosas, y nosotros podemos saberlas de forma remota para decirle, oye, este conduce, pero sí, bueno, muy, muy mal, ¿no? O también en su caso, muy, muy bien también conduce. Podemos agregarle también una tarjeta SD card para el tema de la captura de los campos. Acuérdense que no siempre vamos a tener cobertura en todos los escenarios. Entonces, si una unidad va recorriendo un recorrido de 100 kilómetros, seguramente en algún lugar va a perder cobertura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es utilizar un buffer de memoria, que en este caso puede ser una tarjeta física SD card, y la ponemos ahí para guardar los datos, decir, oye, no tengo cobertura, ok, acuérdense que podemos saber si tenemos o no tenemos cobertura con el comando atcreg. Entonces, si no tenemos cobertura, vamos a guardar aquí los datos y cuando el creg cambie de estatus, entonces ya podemos volcar todo el buffer para el servidor y así no perder ninguna información. ¿Ok? La SD card, pues acuérdense que se comunica por SND, por SPI, perdón. Las demostraciones, pues les voy a subir este PDF ahí en el grupo para que lo tengan o les dejo el enlace del blog para que puedan descargarlo. Pero no es otra cosa que hacer básicamente lo mismo que ya hicimos, enviar un GPS, perdón, un SMS y poder leerlos también. Em,
para las dos cosas, ustedes, dependiendo del compilador que estén utilizando, ya hay librerías para NMA. Entonces, si utilizan, ¿cómo se llama? El CSS, pueden encontrar ahí las librerías incluso también para la parte del celular. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de cómo recibir un enlace por SMS, pero también ya con los datos de las coordenadas. Entonces, simplemente al hacer clic aquí a nuestro teléfono, nos va a llevar de inmediato a abrir Google Maps y nos va a dibujar un punto en donde se generó ese mensaje. ¿Ok? Bueno, básicamente es lo que les quería contar. Ojalá les sirva. Si tienen dudas, por favor, echen un vistazo al blog, al canal nada más al blog, y voy a subir el archivo aquí para que lo tengan de referencia para sus proyectos con GPS o con GSM. Chao.